Objetivos. Brindar información sobre la estructura, importancia y funcionamiento del complejo lácteo, desde la producción de leche hasta la comercialización, incluyendo las funciones de apoyo, provisión de insumos, información, asesoramiento, asistencia técnica y servicios financieros, y las normas que regulan el complejo. Identificar los temas clave o cuellos de botella en el complejo lácteo y las posibles formas de apoyo desde el ámbito público. Sandra Nistaus, coordinadora técnica del proyecto Mercados Rurales de la Cooperación Suiza. Trabaja en SwissContact en el área de proyectos de desarrollo rural y desarrollo de mercados inclusivos. Administradora de empresas con estudios de posgrado en desarrollo local. Su experiencia y trabajo se relaciona con el desarrollo económico rural, la micro y pequeña empresa urbana, los servicios financieros y no financieros para productores de pequeña escala en áreas urbanas y rurales. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de capacitación sobre el sector productivo lácteo. Entrando ya en materia a lo que es la información o el análisis general del complejo, vamos a ver tres temas importantes: la importancia económica que tiene el complejo lácteo en el país, la importancia social del complejo, y vamos a mirar de manera general cómo está conformado, cómo está estructurado este complejo. En cuanto se refiere al tema de la importancia económica del complejo productivo lácteo, tenemos tres variables que son resaltantes. La primera tiene que ver con el valor bruto de la producción del complejo, que es superior a los 2.500 millones de bolivianos. Esta es una variable que nos muestra que realmente hay un movimiento económico muy importante en este sector. Estamos hablando tanto de la producción primaria como el tema de la industrialización y comercialización. Otro dato que nos muestra la importancia económica del complejo es su aporte al PIB agropecuario, al Producto Interno Bruto agropecuario, que está alrededor del 12.5%. Este es el aporte que hace la producción primaria al PIB agropecuario, y el complejo en su conjunto aporta con el 2.5% al Producto Interno Bruto nacional. Entonces, en el marco de esas variables vemos que es un complejo en el que realmente se realiza una dinámica económica muy interesante. En cuanto es el tema de la importancia social que tiene el complejo, vemos los temas de empleo, ¿no? Hay como 14.000 familias productoras, más de 14.000 familias productoras en todo el país, y ubicadas en 7 departamentos del país. Muchas de esas familias productoras, más del 90%, son pequeños productores, son familias que hacen producción a muy pequeña escala. Entonces el complejo es al final una alternativa para ellos, eso en cuanto a lo que hace la producción de la leche, pero también en la transformación, en la comercialización, tenemos empleos generados, ¿no? El complejo genera alrededor o más de 4.000 empleos directos y más de 80.000 empleos indirectos. Otros datos importantes sobre el complejo y la importancia que tiene para el país es el crecimiento que ha tenido la producción de la leche, así como tenemos miles de familias dedicadas que han ido incorporándose a este sector de manera paulatina durante los años. Vemos que la producción ha tenido realmente un crecimiento muy importante. Si tomamos desde el 2000 al 2015, que son 15 años, vemos que la producción ha ido desde los 155 millones de litros en el 2000 hasta 391 millones de litros anuales en el 2015. Eso implica un crecimiento superior al 150%. Esto nos muestra que ha habido un incentivo para entrar en este complejo productivo, para entrar a la ganadería de leche desde la producción primaria. ¿Por qué? Porque también se ha desarrollado el sector industrial, ¿no? Que es el que demanda
hacia los productores este producto, la leche cruda en este caso. No solo ha crecido la producción de leche en el eslabón primario, también ha crecido la producción de leche del sector industrial. Bueno, no solamente leche, estamos hablando de productos lácteos. Estamos hablando de leche fluida, de queso, de yogures y de otros productos que son derivados de la leche. Entonces ahí vemos también que el sector industrial ha tenido un crecimiento en los últimos años, principalmente en los últimos 3, donde el crecimiento supera el 30%. Han habido nuevas inversiones industriales en el complejo y por eso también ha crecido la producción primaria para atender esas demandas. Vale la pena acotar que, como otros sectores, el sector lácteo tiene épocas, digamos, de elevados precios y de mucho incentivo hacia la producción, y también tiene épocas de precios internacionales más bajos, donde también se desincentiva un poco el tema de la producción. Pero los últimos años han sido de mucho incentivo, porque también el Estado ha hecho una promoción del consumo de productos lácteos. Eso, todos los datos de consumo y de los mercados los van a poder ver en esta sesión hacia el final de la misma. Si bien la producción primaria se transforma a partir de la industria en productos lácteos que se comercializan en Bolivia, también tenemos comercio internacional en el complejo lácteo, tenemos importaciones y exportaciones. En cuanto a las importaciones, en el 2015 superaron las 9.000 toneladas por un valor en dólares de superior a 16 millones. Y las exportaciones para el mismo año, para el 2015, han superado las 5.000 toneladas en volumen y los 22 millones de dólares en dinero. Ahora bien, ¿dónde se produce y dónde se industrializa los productos lácteos en el país? Tenemos producción en 7 de los 9 departamentos, exceptuando Pando y Potosí, donde no es que hay, pero no es significativa la producción. Tenemos producción en el resto de los departamentos. Obviamente hay departamentos donde la producción realmente es importante. Ese es el caso del departamento de Santa Cruz. Otro departamento, el segundo es el departamento de Cochabamba y el tercero el departamento de La Paz. También en estos 3 departamentos se encuentran las principales plantas industrializadoras. Un dato interesante que nos muestra también cómo es que la producción no es homogénea y no es uniforme dependiendo de la zona agroecológica de la que se trate, es comparar un poco la producción en cada departamento con el número de productores que hay en cada uno de ellos. Así tenemos como dato que en Santa Cruz se produce más del 50% del total de la leche producida en el país. En tanto que en el departamento de La Paz solamente se produce entre el 10 y el 12%. Pero, en contraste, en Santa Cruz solamente tenemos al 10% de los productores y en el departamento de La Paz tenemos cerca del 50% de los productores. Este dato lo queremos recalcar porque la producción, el complejo ha tenido realmente un crecimiento muy importante en el departamento de La Paz en número de familias que se dedican a esta actividad, porque es una alternativa económica para las familias del altiplano. Sin embargo, hay mucha dificultad en producir leche en el altiplano. Hay problemas de alimentación, hay problemas de adaptación de los propios animales a estas condiciones de altura, de frío. Entonces, es una alternativa para las familias, pero no se llega a los niveles de rendimiento y productividad que se dan, por ejemplo, en el trópico y en el valle. Veremos un poco ahora el tema de cómo se estructura este complejo de manera general, como les decía, porque después vamos a poder ver ya más a detalle el tema de la producción primaria, la transformación, la comercialización en los mercados. Sin embargo, veremos cómo está estructurado el complejo. El complejo tiene, digamos, como función principal la oferta y demanda de los productos lácteos, y ahí están básicamente los productores, las industrias, los consumidores. Esa es como la cadena
productiva, la cadena de valor del complejo. No obstante, cuando analizamos el complejo, no solamente tenemos que ver estos actores que producen, transforman y venden los productos lácteos. Hay un tema muy importante que siempre se debe analizar en este complejo y también en cualquier otra actividad, que son realmente lo que está alrededor de esta cadena, lo que facilita o lo que obstaculiza que los complejos, los sectores se puedan desarrollar. En este sentido, tenemos, además de estos actores que producen, transforman, comercializan los productos, tenemos otros que hacen unas funciones de apoyo al complejo. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué tenemos como funciones de apoyo en el complejo? Por ejemplo, ¿no? La provisión de insumos, tanto para la producción primaria, el alimento suplementario para los animales, está en la provisión de insumos, o los elementos que se necesitan para la elaboración de los subproductos, de los yogures, los quesos, los insumos que se necesitan en términos de envases ya para la industria. Eso es un tema muy importante que puede facilitar la actividad o puede ser un obstáculo. Entonces, siempre que analizamos este complejo u otro, tenemos que ver lo que está alrededor. Entonces, la provisión de insumos es un tema de una función de apoyo importante. Todo el tema de servicios, ¿no? Que normalmente tampoco se visibiliza muy bien. Por ejemplo, los servicios de asistencia técnica, cómo mejoran los productores, digamos, las buenas prácticas, cómo incorporan innovaciones, tiene que ver con qué tipo de servicios o a qué tipo de servicios pueden acceder. Entonces, las cosas no se dan normalmente de manera automática, ¿no? Si yo produzco leche, necesito también un servicio que me ayude y que me muestre cómo podría hacerlo mejor. Tenemos servicios de desarrollo de mercados y de comercialización también que son muy importantes, ¿no? Hay iniciativas, digamos, de poner una planta o pequeñas plantas de industrialización de queso, pero tampoco hay servicios que me apoyen, digamos, en el tema de desarrollo de mercado, desde la investigación de mercado, los perfiles, hasta los planes de negocio. Este tema de los servicios de desarrollo de mercados es también un tema muy importante. Y uno que es fundamental es el desarrollo de capacidades para los actores, ¿no? En general, muchos entramos a las actividades económicas por cierta necesidad o por cierto incentivo, pero también necesitamos desarrollar capacidades, capacitarnos, como decimos normalmente, ¿no es cierto?, para poder hacer las cosas de mejor manera. Entonces, todo el tema de servicios es también un tema muy importante como una función de apoyo al complejo. Otra función de apoyo, se le dice función de apoyo, pero le podemos nombrar de otra manera, es todo el tema de la inversión pública. La inversión pública genera condiciones también para que los actores económicos, llámese productores o industrias o comercializadores, puedan desarrollar de mejor manera sus actividades. Ahí es muy importante el tema de cómo se realiza la inversión pública, cómo se prioriza la inversión pública desde los gobiernos departamentales, desde los gobiernos municipales, desde el gobierno central, desde programas y proyectos que tiene el Estado, ¿no? Entonces, eso siempre hay que tomar en cuenta porque normalmente hay cosas que se necesita que se invierta desde el ámbito público, como es, por ejemplo, el acceso a agua. Entonces, ese es un tema que desde los privados es difícil resolverlo, pero desde la inversión pública sí. Entonces, cuando vemos el complejo, también vemos la inversión pública, hacia dónde está dirigida y cómo puede mejor orientarse hacia el complejo. Cuando veamos después ya a más detalle todo el complejo, van a poder ustedes tener también algún tipo de elementos de cómo y dónde podría dirigirse todo el tema de la inversión pública. Otro tema, otra función de apoyo que es muy importante es el acceso a crédito y a servicios financieros. Para los actores económicos, el tener fuentes de financiamiento adecuadas, en condiciones que les permitan, digamos, desarrollar sus negocios, es un tema vital, es el tema de crédito, pero también de otros servicios financieros.
entre los cuales también podemos tomar el tema de los seguros como un tema de transferencia de riesgo, ¿no? Estamos hablando de que estas funciones de apoyo, como decíamos antes, tienen que realmente impulsar a los actores para desarrollar de mejor manera sus actividades, ser más eficientes, ser más productivos y también hacer un aporte mayor a la economía del país. Tenemos, creo que había mencionado antes, el tema de la innovación. Para eso se necesita también apoyo en investigación y desarrollo, tanto ver nuevas formas de mejorar la producción primaria, pero también cómo desarrollar nuevos productos en el área industrial, atender otras demandas diferenciadas. El mercado es cambiante, necesita otro tipo de productos o más saludables o qué sé yo, hay diferentes segmentos y el tema de investigación y desarrollo es un tema que aporta mucho al tema de la innovación, que al final es un factor de competitividad para quienes realizan actividades económicas en el complejo. Eso, digamos, como las principales funciones de apoyo. Podemos hablar de muchas más, pero es algo que realmente hay que tomar en cuenta al ver el complejo como tal. Otro, digamos, aspecto sumamente importante es cuáles son las normas, cuáles son las reglas en las cuales se enmarcan las actividades del complejo. Eso también es un tema de análisis cuando vemos el complejo de manera más sistémica, ¿no? No solamente la compra y la venta, sino quiénes apoyan, qué servicios tienen y este tema de la normativa. Vamos a hablar de las que tienen que tener más relación con el complejo, porque obviamente toda la normativa a nivel del país, desde la Constitución Política del Estado, afecta a todos los actores del complejo y en general a toda la población boliviana. Pero las que tienen que ver más con el complejo, por ejemplo, no vamos a hacer un análisis exhaustivo de cada una ni nombrarlas a todas, pero para la producción primaria, la Ley 144 de la Revolución Productiva es un marco general para las actividades ya agrícolas y pecuarias, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la producción de la leche propiamente está bajo esta ley. Tenemos otras leyes que tienen que ver más con el mercado, digamos, al cual se destina el producto lácteo. Hay ahí un tema importante, digamos, en el ámbito de las compras estatales vía los subsidios. Entonces, es muy importante el tema de la normativa que tiene que ver con el subsidio de lactancia, la ley en realidad del subsidio de lactancia, la ley del subsidio universal, algunos decretos que tienen que ver con la alimentación escolar complementaria. Entonces, estas leyes y estos decretos, ¿no?, también configuran un panorama para los actores que tienen que ver ya con la venta de los productos. Y una en la que nos detenemos un poco es la Ley 204, mediante la cual se crea el Fondo Proleche, ¿no? El complejo lácteo tuvo y tiene una atención especial desde el Estado, desde el gobierno central, a partir de la creación de este Fondo Proleche, que está administrado por la Agencia Pro Bolivia del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Los objetivos del Fondo Proleche son básicamente dos muy importantes. Uno es promover el consumo de los productos lácteos, es incrementar el consumo en el país de productos lácteos. Cuando ustedes vean el tema de comercialización y mercados con un colega que va a estar en esta misma sesión hacia el final, van a poder ver que el consumo ha tenido un incremento, pero todavía estamos por debajo de lo que es el consumo en los países vecinos y obviamente muy, muy lejos de los países del norte. Entonces, ese es uno de los objetivos principales del Fondo Proleche y el otro es realmente fortalecer el complejo. El complejo, como lo hemos visto en toda su estructura, los actores económicos, también las funciones de apoyo. Entonces, si queremos ver el complejo, no podemos dejar de ver al Fondo Proleche como un actor que está desde el 2012, ¿no?, y va a estar al menos hasta el 2018. También están los planes, ¿no? Dentro de lo que es la normativa tenemos las leyes, los decretos, pero también los planes mediante los cuales los actores públicos ya aplican, digamos, la política pública.
Y ahí tenemos obviamente el Plan de Desarrollo Económico y Social que está rigiendo en este momento las acciones que va a hacer el ámbito público. El Plan Sectorial Agropecuario, que es del Ministerio de Desarrollo Rural, y también por el otro lado el Plan Sectorial de Desarrollo Productivo. Esos son como los planes, digamos, como más importantes que también tienen que ver con el complejo, y hay obviamente normativa específica. Hay normas de calidad, por ejemplo, para la elaboración de productos lácteos, desde la leche fluida, queso y yogures, que han sido trabajados en el marco del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad. Toda la normativa de la inversión pública es también un aspecto muy importante, las normas de certificación y las resoluciones administrativas de los diferentes actores públicos que tienen que ver con la producción, la transformación y la comercialización en el marco del complejo lácteo. Entonces ahí hemos podido ver los actores, la importancia del complejo, los actores, las funciones de apoyo y la normativa. Y ahora nos vamos a detener un poco para ver cuáles son los actores más importantes que tienen que ver con el complejo. Ahí tenemos entidades públicas, entidades privadas, oferentes de servicios, inversores, diferentes tipos de actores. Tenemos al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural como un actor muy importante, porque tiene además el Fondo ProLeche que acabamos de mencionar. Otro actor muy importante, también cabeza de sector para el complejo, es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con sus unidades permanentes como son el INIAF y el SENASAG, ¿no? Que tienen que ver con todo el tema de la producción primaria, pero también de la transformación, y también con los programas y proyectos que tiene este ministerio, muy orientados obviamente a la producción primaria. Entre los, digamos, el principal que podemos nombrar es el programa Empoderar DETI, porque tiene fondos destinados a los productores lecheros, principalmente en el altiplano. Actores sumamente importantes son los gobiernos subnacionales. Estamos ahí hablando de los gobiernos autónomos municipales y los gobiernos autónomos departamentales, que también tienen competencias, ¿no? Que tienen que ver con el desarrollo productivo, con la promoción económica, y que tienen también la posibilidad de promover el desarrollo de mercados para las iniciativas en el complejo lácteo. Y también tienen que ver con el tema de cómo se puede incentivar el consumo de los productos lácteos, que tienen muchos beneficios en aspectos nutricionales, principalmente para niños y jóvenes. Por el otro lado están los actores privados, también muy importantes. Todo el tema de la industria es muy importante realmente. No se habría desarrollado de esa manera ni hubiera crecido la producción si no tuviéramos un sector industrial que absorbe esa producción de leche. Tenemos un actor principal que es la empresa PIL, que es, digamos, la más importante, pero también tenemos pequeñas y medianas empresas que están asociadas en la Asociación Nacional de Industrias Lácteas, que también tienen una articulación muy fuerte a nivel de sus proveedores y también una presencia en el mercado con productos importantes, diferenciados y de mucha calidad. Ahí tenemos que hablar que realmente los productos lácteos en Bolivia tienen una calidad muy buena. Y lo que habíamos hablado en términos de funciones de apoyo también se traduce en actores, ¿no? O sea, todo el tema de lo que son los prestadores de servicios, los proveedores de insumos. Esos son tremendamente importantes. Podemos mencionar algunos entre los proveedores de insumos. Por ejemplo, está la empresa EMAPA, que da algunos insumos para alimentación del ganado, comercializa esos insumos. Una empresa que es propiedad de los productores en el altiplano de La Paz, que se llama Ledal, que también tiene una llegada a cientos y miles de productores porque está conformada por ellos mismos. Tenemos en el Valle, por ejemplo, Acrobol, que es una organización que presta servicios de muy alta calidad y también provee insumos.
También tenemos los prestadores de servicios financieros o los o los que proveen productos de crédito. Tenemos entre los principales el Banco de Desarrollo Productivo, el Banco Unión, pero también otros bancos y entidades financieras privadas que están atendiendo al sector lácteo, ¿no? Tanto a la producción primaria como al sector industrial. Un actor sumamente importante que vemos para el complejo son las universidades, ¿no? Esta relación entre universidad y sector productivo realmente es algo que se debe promover porque la universidad está generando contenidos de innovación y estos contenidos tienen que tener relación con las necesidades de los productores, con las necesidades de las empresas industrializadoras. Un último actor que queremos mencionar son los promotores y técnicos, ¿no? Estas personas que están realmente en el campo prestando servicios de manera directa a los productores y con los cuales gobiernos municipales, gobiernos departamentales pueden realmente interactuar, fortalecer sus capacidades para realmente multiplicar la capacidad de dar servicios de estos promotores y técnicos. Hasta aquí hemos llegado con esta mirada general del complejo lácteo. A continuación ustedes van a poder tener una mirada más detallada del eslabón primario, ¿no? De todo lo que significa la producción de leche y obviamente también, como les decía, algunos elementos que pueden ayudar cuando uno tiene la perspectiva de generar algún proyecto, programa o alguna actividad de apoyo al complejo. Muchas gracias. Síntesis. En el ámbito económico mostramos el valor bruto de la producción primaria e industrial, el comportamiento de la producción primaria, las importaciones y exportaciones, la producción industrial y en general las principales variables que dan cuenta del peso específico del complejo en el Producto Interno Bruto del país. En el ámbito social, mostramos la generación de empleo, desde las unidades productivas familiares que producen leche en el área rural hasta los empleos directos e indirectos generados en los procesos de industrialización y comercialización. Presentamos una descripción general del complejo, desde una perspectiva sistémica, que toma en cuenta la cadena de valor, las funciones de apoyo, la normativa y reglas formales e informales que rigen las relaciones en el complejo y los principales actores públicos y privados vinculados al mismo. Rocío Tárraga, asesora del proyecto Mercados Rurales de la Cooperación Suiza. Trabaja en Swisscontact en el área de proyectos de desarrollo rural y desarrollo de mercados inclusivos. Ingeniera industrial con estudios de posgrado en proyectos para el desarrollo y planes de negocio. Su experiencia de trabajo se relaciona con el desarrollo económico rural, servicios de desarrollo empresarial en el área urbana, fortalecimiento de la oferta y servicios no financieros para pequeños productores del área rural. Estimados participantes, dando continuidad al complejo lácteos, vamos a ver el tema de la producción primaria en este complejo. Mi nombre es Rocío Tárraga. Vamos a ver 4 temas específicos en la producción primaria. El primero referido a las zonas de producción de leche a nivel nacional, la estratificación de las familias dedicadas a la producción por el nivel de producción, las prácticas de manejo del ganado lechero, y orientaciones, algunos ejemplos desde el ámbito público en la producción primaria que podrían ser implementados por gobiernos municipales, gobiernos autónomos departamentales. La actividad en lechera en Bolivia se realiza en 7 cuencas distribuidas en el país, en 3 macrorregiones. Están la zona de los valles, donde incluye los departamentos de Cochabamba, Tarija y Chuquisaca, la región del Altiplano, el departamento de La Paz y Oruro, y la región del Trópico, donde están los departamentos de Santa Cruz y Beni. Cada una de estas regiones tiene diferencias agroecológicas, diferencias sociales y, por supuesto, diferencias económicas en cuanto a la producción lechera. Es importante destacar en este complejo la alta participación de las mujeres,
porque dedican la mayor parte de las actividades en el ciclo productivo debido principalmente a la migración de los varones. Es así que 3 de las 4 actividades en el ciclo productivo es realizado por las mujeres, desde la producción, transformación hasta la comercialización de la leche. En el segundo punto, sobre la estratificación de familias de acuerdo al nivel de producción, según el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, la estratificación de las familias dedicadas a la producción lechera están divididas en 3 tipos. En primer lugar, los grandes productores, cuya producción es mayor a 200 litros por día, los productores medianos, cuya producción promedio es entre 51 a 200 litros por día, y finalmente los productores pequeños, cuya producción promedio es menor a los 50 litros por día. Esta es una clasificación a nivel nacional, sin embargo existe una subclasificación específicamente en el altiplano, estamos hablando de los departamentos de La Paz y Oruro, donde la estratificación de los 3 tipos son a partir de los grandes, cuya producción promedio es mayor a los 60 litros por día, los medianos, la producción promedio entre 31 a 60 litros por día, y finalmente los pequeños productores, cuya producción promedio es menor a los 30 litros por día. La distribución de las familias a nivel nacional, se podría decir que más de 10.000 productores están concentrados principalmente en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Oruro, cuya producción promedio es menor a los 200 litros por día. Esta concentración en estos departamentos no es casual, debido principalmente a que en estas regiones donde la agricultura es riesgosa debido principalmente a los cambios climáticos, en el caso del altiplano, es una alternativa más conveniente para asegurar los ingresos familiares de las familias. En cuanto a la tipología de los productores y nivel de producción, el 64% de las familias dedicadas a la producción solamente producen el 18% a nivel nacional y una productividad promedio de 7 litros por vaca. En este estrato están los pequeños productores cuya producción promedio es menor a los 50 litros por día. En el estrato de productores medianos, la producción, el número de familias dedicadas a la producción es más de 3.000 familias, el 28% de los productores, y la producción alcanza el 34% a nivel nacional. Finalmente, en el tercer estrato, la concentración de familias es cerca de las 1.000 familias, el 8%, pero produce el 48% a nivel nacional. En cuanto a las prácticas de manejo del ganado bovino lechero, son 4 principalmente. Están el tema de alimentación y nutrición, que se realiza bajo un sistema intensivo, utilizando forrajes cultivados, y en muchos casos realizan la conservación de los forrajes para asegurar la alimentación durante todo el año, y también utilizan alimentos suplementarios para el ganado. En el segundo tema de prácticas de manejo del ganado lechero está la reproducción y manejo genético, cuyo principal objetivo es asegurar una cría por año. Y esto se debe tener especial atención de cuidar la edad, el peso durante el primer servicio, la detección del celo, el momento adecuado de realizar el método de reproducción, que podría ser monta natural o inseminación artificial. Sobre este tema a nivel nacional existen promotores, técnicos veterinarios que realizan este servicio. En el tema de sanidad podrían participar los productores, entidades públicas como gobiernos municipales, gobiernos autónomos en coordinación con el SENASAC, para realizar programas de sanidad dirigidos principalmente a 2 acciones, ¿no? Acciones preventivas, por ejemplo, campañas de vacunación, campañas de vitaminización, campañas de desparasitación, y las acciones curativas, que son realizadas principalmente por promotores técnicos especializados en sanidad. El cuarto componente, no menos importante, es el tema de higiene del ordeño y calidad de la leche. Es importante recalcar, sobre todo a los pequeños productores, de realizar en condiciones adecuadas, tener los equipamientos, buenas prácticas de ordeño, para que el producto que podría ser comercializado a través de las industrias o comercializado a través de los mismos productores se puede realizar en mejores condiciones si uno tiene los cuidados necesarios para realizar estas buenas prácticas de ordeño. Dentro de los 4 componentes del manejo del ganado lechero bovino, un importante es el tema de alimentación
y nutrición. Esto principalmente porque los costos de producción en este tema oscilan entre un 40 a un 65%. Los costos de producción disminuyen a medida que la producción se incrementa. Es así que para el estrato de los pequeños productores, la actividad lechera en realidad no es rentable. Algunos ejemplos, algunas orientaciones en el ámbito público que se podrían apoyar e implementar son básicamente tres, ¿no? Podríamos mencionar a las más importantes. Está el tema de disponibilidad de forrajes, porque es un tema de la producción para que los productores puedan acceder a los forrajes en mejores condiciones. Apoyar con proyectos de apoyo a través de sistemas de riego, por ejemplo, el acceso a semillas forrajeras para cultivos perennes, para cultivos anuales, y el servicio de universidades, que es una innovación que se podría impulsar desde los gobiernos municipales, desde los gobiernos autónomos departamentales, que más adelante vamos a explicar. El segundo podría ser el acceso a una alimentación suplementaria, ¿no? A través de difusión de información sobre utilización de los insumos de acuerdo a la edad del ganado, ¿no? Esta podría ser una distribución más masiva. También se podría promover a que en las ferias locales o en las ferias municipales que se realizan, promover que los proveedores locales puedan comercializar estos insumos para los pequeños productores. Y finalmente, el tema del apoyo a la oferta para la provisión de servicios. En todos los municipios existe una red de promotores, de técnicos, de peritos veterinarios, que realmente se podría dar un impulso a través de un desarrollo de capacidades, concursos especializados, diplomados. Un modelo interesante que se podría impulsar es el tema referido a los servicios que podrían otorgar las universidades. Existen universidades tanto públicas como privadas que los actores públicos podrían potenciar su rol de interacción social, ¿no? En este sentido, se podrían ver tres alternativas. Una de ellas es la información, que a través de medios masivos se podría llegar a una mayor cantidad de productores, por ejemplo, fichas técnicas, resaltando algunos aspectos del manejo del ganado lechero, cuñas radiales y videos. El segundo aspecto es el asesoramiento que podrían brindar también las universidades, por ejemplo, a través de días de campo, a través de parcelas demostrativas, donde se puedan mostrar algunas buenas prácticas, algunas innovaciones a estas familias de productores lecheros. Y finalmente el tema de desarrollo de capacidades, ¿no? Que desde los actores públicos se podría impulsar a una especialización a través de cursos, a través de diplomados, a través de la profesionalización de estos recursos humanos tan importantes que desarrollan a nivel local. Como síntesis, en esta sesión hemos visto las principales zonas de producción de leche, que estaban divididas en 3 ecorregiones: la región de valles, el altiplano y el trópico. Hemos visto la estratificación de los productores de acuerdo al nivel de producción y cuáles son algunas de las características más importantes, las prácticas o los cuidados necesarios en el manejo del ganado lechero bovino y algunos ejemplos, algunas orientaciones desde el sector público que podrían apoyar a través de proyectos específicos. Agradecerles por su atención y a continuación veremos el tema de comercialización y transformación. Gracias. Síntesis. Mostramos las zonas de producción de leche en el país, así como la estratificación de las familias dedicadas a esta actividad de acuerdo al nivel de producción. Las principales prácticas para el manejo del ganado, como la alimentación y nutrición, reproducción y manejo genético, sanidad del ganado, la higiene en el ordeño y calidad de la leche. La importancia de apoyar desde el sector público la producción del forraje y alimentos suplementarios para la alimentación del ganado a través del acceso a riego, semilla forrajera y la promoción de ferias locales para comercializar alimento. Impulsar y coordinar desde las entidades públicas nacionales, departamentales y o locales, universidades, promotores y técnicos, los servicios para las familias productoras de leche de pequeña escala. Franz Miralles, asesor del proyecto Mercados Rurales de la Cooperación Suiza. Trabaja en SwissContact en el área de proyectos de desarrollo rural y desarrollo de mercados inclusivos. Ingeniero agrónomo con estudios de posgrado en administración de empresas, planes de negocio, preparación y evaluación de proyectos.
Su experiencia de trabajo se relaciona con el desarrollo económico rural, articulación de empresas agroindustriales con proveedores rurales, comercialización y mercadeo de productos agropecuarios y agroindustriales, gestión de agronegocios y el desarrollo de mercados de servicios no financieros para pequeños productores del área rural. Bienvenidos, mi nombre es Franz Miralles, soy asesor del proyecto Mercados Rurales y en esta oportunidad les voy a presentar la transformación y comercialización en el complejo lácteos. Los temas que vamos a tocar son la transformación de la leche en el complejo lácteo, la comercialización de la leche y derivados y su importancia para los productores rurales y posibles acciones en la transformación, la comercialización desde el sector público. Como una breve introducción, podemos decir que según un estudio de la línea de base de ProLeche en el 2013, en Bolivia existen alrededor de 63 empresas que realizan la transformación de la leche en 67 plantas industrializadoras que están distribuidas en todo el país. De acuerdo al tamaño y tipo de empresas, estas se clasifican en empresas de gran escala que en promedio procesan 30.000 litros por día. Pero existe una empresa que es Pilandina, que es la empresa más grande en Bolivia, que procesa 600.000 litros de leche por día. Las empresas de mediana escala procesan en promedio 13.000 litros de leche por día y las empresas de pequeña escala en promedio 3.500 litros por día. También tenemos empresas estatales y empresas comunales o de asociaciones de productores. Estas se encuentran en el rango de empresas de pequeña y mediana escala. El departamento con mayor actividad en la transformación de productos lácteos es el departamento de Santa Cruz, donde se encuentra la mayor cantidad de empresas de transformación de lácteos de diferentes tamaños. Luego le sigue el departamento de Cochabamba y el departamento de La Paz. La mayor actividad de transformación de la leche es realizada por el sector privado. El Estado participa de la transformación con plantas de industrialización de mediana escala que son instaladas por Lácteos-Bol en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Tarija. Según el SENASAC, la capacidad instalada en el país para la transformación industrial de leche se acerca al 1.000.000 de litros por día y se encuentra concentrada en las empresas de gran escala. Según el Fondo ProLeche, la utilización de la capacidad instalada de estas empresas hasta el año 2012 era en las empresas de gran escala un 88%, en las empresas de mediana escala un 36%, en las empresas de pequeña escala 47%, en las empresas estatales un 15% y un 29% en las empresas gestionadas por asociaciones de productores. Cabe recalcar que más del 90% de la leche que se destina a la transformación industrial es acopiada por las empresas de gran escala. Las empresas de gran escala realizan el acopio de la leche vía asociaciones de productores, con las que negocian el precio de compra de la materia prima. El acopio de la leche se realiza en centros de acopio, llamados también módulos lecheros, que están provistos de tanques de enfriamiento de leche en los que se realizan los respectivos controles de calidad de la materia prima para luego ser transportados en tanques cisternas hacia las plantas. La calidad de los productos elaborados por las industrias lácteas dependen de la calidad de la leche proveniente de las zonas de producción, de las condiciones de transporte, de conservación y manipulación que se da a la materia prima hasta que llega a la planta. La calidad del producto transformado que llega al consumidor depende del control de calidad que se realiza a la materia prima. Por otro lado, las empresas de pequeña escala cuentan con varios mecanismos para la adquisición de la materia prima, que van desde los recolectores locales, los centros de acopio, directamente en granja, producción propia y recolección libre.
La diferencia con las empresas de gran escala es que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas recolectan la materia prima en tachos de aluminio de diferentes capacidades. Aunque también se realiza el respectivo control de calidad, gran parte de la leche llega a las plantas a temperatura ambiente. En muchos lugares, las asociaciones de productores lecheros han implementado plantas semi-industriales de procesamiento conocidas como mini plantas. Sin embargo, en la mayoría de estas empresas existe una notoria debilidad en la gestión organizacional, técnica, financiera y de mercadeo que se traduce en una alta capacidad ociosa y de infraestructura y el equipamiento. Los principales productos de la industria láctea son la leche pasteurizada, la leche UHT o leche larga vida, la leche en polvo, el yogurt, la mantequilla, la leche evaporada, la leche condensada, los helados y otros. En lugares donde no hay presencia de plantas de transformación de leche o la capacidad de acopio es limitada, los productores lecheros realizan la transformación artesanal de la leche y cuyo producto principal es el queso. En algunos municipios, esta transformación artesanal todavía se la realiza de manera precaria, sin cumplir las mínimas normas de calidad e higiene para los productos transformados. En el caso de la producción artesanal de queso y los acopiadores, el precio se basa en la negociación directa y la referencia del precio de mercado. Hablando ya respecto a la comercialización de la leche y derivados y la importancia para los productores rurales, podemos decir que la producción de leche en regiones donde la agricultura es muy riesgosa, ese es el caso de la cuenca lechera de la ecorregión altiplano, la producción lechera es la alternativa más conveniente para asegurar los ingresos familiares a lo largo del año, ya que genera un flujo constante de dinero. En la ecorregión altiplano, donde la mayor parte de los productores lecheros son de pequeña escala, es decir, que producen menos de 30 litros por día, los ingresos por venta de leche a la industria o la elaboración de derivados constituye más de la mitad de los ingresos totales para estas familias. Las industrias grandes, con mayor preponderancia, pero también las industrias medianas y las industrias pequeñas constituyen el mercado principal de la leche para los pequeños productores. Ya entrando en el tema de la comercialización de la leche y derivados, la mayor parte de la producción lechera es comercializada como leche fluida o leche cruda a las empresas de gran escala que están lideradas por Pilandina. Estas empresas comercializan los productos lácteos en gran parte del territorio nacional a través de una red ampliada de agencias distribuidoras, detallistas como ser tiendas de barrio, supermercados, expendedores ambulantes de productos, llegando a una mayor proporción de consumidores. Las medianas y pequeñas empresas comercializan sus productos principalmente en los mercados locales, muchas veces de manera directa o a través de intermediarios, sin lograr abarcar una gran cantidad de consumidores. Es muy difícil para las empresas de mediana y pequeña escala competir con las empresas de gran escala, ya que además de una red ampliada de distribución, tienen una amplia variedad de productos con muy buena calidad, excelente presentación y publicidad y promoción. Una estrategia que utilizan las pequeñas y medianas empresas para asegurar la venta de sus productos es atender otros segmentos de mercado, como los mercados estatales u otros mercados de nicho, o elaborar otros productos que no son realizados por la gran industria, como por ejemplo el queso fresco de calidad. En ausencia de industrias lácteas que puedan absorber la producción lechera en algunas zonas del país, como lo dijimos anteriormente, esta producción es transformada artesanalmente y comercializada como queso fresco en las ferias locales.
El queso fresco es acopiado por intermediario que luego llevan el producto a las principales ciudades en el país. El queso fresco es el tipo de queso más vendido en Bolivia y su mercado incrementa con el crecimiento natural de la población consumidora. Si bien el consumo de leche y derivados en Bolivia en los últimos años ha incrementado de 28 litros por habitante por año a aproximadamente 55 litros por habitante por año, el consumo aún sigue siendo bajo en comparación a otros países de la región, donde se llega a más de 100 litros de consumo por habitante por año. La meta del Estado al 2020 es llegar a un consumo de al menos 100 litros por habitante por año, con políticas de promoción del consumo, compras estatales y fomento del desarrollo del complejo lácteo. Entre las posibles acciones en la transformación y comercialización desde el ámbito público, podemos sugerir la promoción del consumo y la ampliación del mercado. Esto se lo puede hacer a través de políticas que incentiven la demanda por derivados lácteos, como por ejemplo un vaso de leche al día o un derivado lácteo por día, la inclusión de productos lácteos en los desayunos escolares o la implementación de recreos saludables en las unidades educativas que incluyen a productos lácteos. En lugares donde existen plantas de transformación de organizaciones de productores, es necesario probar nuevos modelos de gestión, producción y acceso a mercado para la ampliación del acopio y disminución de la capacidad ociosa de las plantas, favoreciendo así una mayor cantidad de productores de leche como potenciales proveedores de materia prima en esas regiones. En lugares donde se realiza la producción artesanal, es importante apoyar a mejorar la calidad, sobre todo de queso fresco, apoyando el desarrollo de capacidades e información sobre buenas prácticas para la elaboración de quesos con mayor inocuidad e higiene, y además de realizar ferias donde se promocionen los productos del territorio. En síntesis, en esta parte hemos podido ver cómo es la transformación en el complejo lácteo, donde sabemos que gran parte de esta transformación la realiza la gran empresa, en algunos casos donde no hay la gran empresa, la pequeña o la mediana, se lo realiza de manera artesanal. Cuán importante es la producción lechera para los ingresos de los productores, sobre todo en la ecorregión del altiplano, las formas de comercialización. Hemos visto el consumo de leche y derivados en Bolivia y las principales acciones desde el sector público para llevar adelante políticas en transformación y comercialización del producto. Síntesis. Mostramos la clasificación de las empresas de transformación en Bolivia por su escala de producción, por la concentración del acopio de leche según el tipo de empresa y por su capacidad industrial instalada para la transformación de lácteos. El rubro lechero genera ingresos económicos para las unidades familiares rurales por la venta de leche fresca a la industria o de productos transformados, queso fresco principalmente. Mostramos el circuito de comercialización de leche fresca y de productos transformados, además de la demanda actual de productos lácteos. Analizamos las principales acciones realizadas desde el ámbito público para apoyar la transformación, comercialización y el mercado de los productos lácteos.